Bien, bueno, entonces lo que vamos a ver en esta ocasión es indicadores de gestión y algo de modelos de negocio. En principio, vamos a hablar sobre qué son indicadores de gestión y para qué sirven. Los indicadores de gestión muestran una tendencia en el tiempo, son relaciones que existen entre los distintos datos que pueda tener una determinada compañía, una empresa, una organización. Esos indicadores usualmente son indicadores financieros, pero en el mundo actual hay muchos más indicadores que tienen que ver con otro tipo de mediciones. En principio los indicadores no son del todo exactos, es decir, un indicador tenemos que tener sensibilidad respecto de qué es lo que nos está diciendo y qué nivel de sensibilidad tiene respecto de lo que representa, pero en general nos da una pauta bastante cercana a lo que puede estar sucediendo cuando muestra una tendencia en el tiempo. Por lo tanto, cuando utilizo indicadores, un solo dato, un solo indicador fijo en el tiempo no nos dice demasiado y lo preferible es tener ese mismo indicador en un determinado lapso de tiempo para ver cuál es la tendencia. Habida cuenta de que estoy viendo esas indicaciones, esos indicadores en un determinado periodo, puede ser que nos estén mostrando entonces una gestión, tanto una gestión pasada como una perspectiva o futura. Entonces, cuando nosotros hacemos balances proyectados, de esos balances proyectados podemos calcular indicadores de gestión para ver cómo quedaría la tendencia hacia futuro o cómo quedarían esos resultados, esos objetivos organizacionales hacia adelante. Y también podríamos ver, en función de los indicadores de gestión pasados, cuál fue la performance que hubo en la gerencia y qué resultados se fueron logrando. Por lo tanto, los indicadores de gestión están mostrando una situación en un momento determinado, pero también su evolución. Es decir, estas mediciones comparativas son sumamente útiles a los efectos de saber hacia dónde está yendo la organización. Adicionalmente, como les dije hace un minuto, yo puedo hacer balances proyectados y de esos balances proyectados puedo calcular indicadores de gestión y con esto usarlos como vara de medida para ver qué tanto estoy cumpliendo esos objetivos organizacionales que me propuse en el momento de hacer la proyección. Las definiciones previas que tengo que tener para poder utilizar indicadores de gestión que sean válidos para la gestión son conocer la visión de la organización. Habíamos dicho en algún momento que era cómo el management o el ápice estratégico o la alta gerencia de la organización veía un contexto futuro y cuál era la inserción que tenía esta organización en ese contexto futuro. Por otro lado, está el concepto de misión. La misión es dónde está posicionada la organización hoy y es la razón de ser, palabra de Peter Drucker, es la razón de ser de la organización. En algún momento hemos definido a las organizaciones comunidades tecnosociales. Esto significa que hay una sociedad que tiene algún tipo de necesidad y las organizaciones generalmente pueden satisfacer esas necesidades. Bueno, esa es la misión organizacional. En el caso de que el contexto no se modifique dramáticamente, es muy probable que la misión futura, es decir, la visión, sea similar a la actual. Pero en el caso de que los contextos cambien, la misión va a ir cambiando en función de esos contextos para preservar la vida organizacional.
Una vez que conozco cuál es la misión y cuál es la visión futura, ahí plantearé estrategias, y esas estrategias están dadas para lograr objetivos estratégicos. Adicionalmente, en la organización determinaré algunas unidades estratégicas y en función de todo esto, indicadores representativos que me ayudarán a poder hacer lo que se denomina alineación corporativa. Es decir, plantear los recursos organizacionales como para lograr esos objetivos estratégicos. Aquí les estoy mostrando lo que sería un análisis de indicadores. Estos indicadores son básicamente financieros y lo que vemos es cómo se pueden ir encadenando estos indicadores. Ahí arriba lo que vemos es el ROE, que es un indicador que vamos a ver con un poquito más de profundidad en un rato, que significa Return on Equity, o es el resultado medido sobre el capital invertido. Ahora, este resultado medido sobre el capital invertido, o el retorno sobre el capital invertido, podría estar abierto en tres otros indicadores o tres otras magnitudes. Uno sería el profit margin, o sería la rentabilidad o el margen de rentabilidad. El otro sería el assets turnover, o sería la rotación de activos. Y un tercero, un indicador que se denomina financial leverage o efecto palanca. Esto significa qué tan endeudada está la organización. Fíjense que además cada uno de estos indicadores depende de otros indicadores. En el caso del margen de resultado, el margen de ganancia, depende del margen bruto, depende de la tasa de impuesto y depende del porcentaje de ganancia que pueda llegar a haber. En el caso de la rotación de activos, depende del DSO, que son los días en la calle. También depende de la rotación que tenga el inventario, de la rotación que puedan tener los activos fijos, y en definitiva la estructura porcentual que tenga el estado de situación patrimonial. Y por último, el leverage financiero. Esto depende de los periodos de cuentas a pagar, depende de la cantidad de deuda medida sobre los activos, de los intereses medidos sobre la deuda y las relaciones que haya sobre las cuentas a cobrar o pagar. Esto significa que yo armaré este racimo de indicadores de acuerdo a los objetivos que quiera medir y de acuerdo a la performance que quiera tener en una determinada organización. Aquí lo que muestro son 120 indicadores de gestión, más que nada para mostrar que yo podría tener miles de indicadores. Ahora bien, la práctica lo que dice es que, de acuerdo a la organización, yo tendré algunos indicadores que son más relevantes que otros. Es decir, en algunas organizaciones, por el segmento en el cual se desarrolla, son más importantes algunos indicadores que en otras organizaciones que tienen un perfil distinto. Entonces, esta es la primera gran diferenciación. La segunda diferenciación es los indicadores que yo tengo que utilizar según el nivel jerárquico en que me encuentre dentro de la organización. ¿Por qué? Porque en la organización, si utilizamos la famosa pirámide organizacional, va a tener al menos tres estamentos. El superior, que es el ápice estratégico, lo que requerirá esos niveles serían indicadores globales de toda la organización. En el sector intermedio, de la gerencia intermedia, se requerirán indicadores con un poco más de detalle, con una apertura superior, y si en esas gerencias está estructurada la organización de una determinada forma,
se requerirán más indicadores específicos del departamento, o la gerencia, o la dirección que esté animando. Y por último, en lo que sería el núcleo operativo, habrán otros tipos de indicadores que tienen que ver con operaciones más de base y más específicas respecto de ese departamento o esa unidad. La técnica lo que dice es que no debería tener demasiados indicadores como para que no nos enredemos en su lectura, ni demasiado poco para que nos falte información. Entonces, más o menos, la cantidad de indicadores a utilizar en cada estamento deberían ser entre 5 y máximo de 7 por cada año. Ahora vamos a ¿Puedo ver hacer una consulta? Sí, cómo no. ¿Estos indicadores serían equivalentes a lo que sería un KPI o es otra cosa? Los KPI son indicadores, justamente. Ok, son lo mismo. Sí, o sea, los KPI son Key Performance Indicators, o sea, son indicadores de performance claves, sería. Es más o menos lo mismo. ¿Sí? Sí, por eso no estaba seguro. Y la otra consulta, ¿cuál es la diferencia entre ROI y ROE? Ahora lo vamos a ver. El Listo. ROI en verdad es el Return on Investment, que sería el resultado sobre la inversión. Pero el ROI está calculado sobre el balance sin hacerle ningún tipo de modificación. Ahora por ahí lo vamos a ahondar un poco más. Ahora, lo que sí es cierto, y sobre esto vamos a ahondar bastante, es cada vez que yo utilice un indicador, tendría que solicitar cómo se calcula, qué significa, qué es lo que quiere representar, cuáles deberían ser los valores aceptables. O sea, todo esto hace al hecho de poder entender qué es lo que me está mostrando. ¿Sí? Bueno, vamos a ir avanzando y vamos a ir despejando estas dudas. Hace muchos años, un par de profesores franceses desarrollaron esta idea, este concepto de tablero de comandos. Y el tablero de comandos está indicando qué indicadores yo necesito para poder manejar una determinada organización. Y ellos lo que hicieron fue una analogía con lo que sería, por ejemplo, un tablero de un auto o un tablero de un avión, en donde tengo una serie de indicadores que me permiten comandar o manejar ese vehículo. ¿Sí? O sea, uno podría decir, a ver, un avión comercial hoy en día puede tener cientos de relojitos por todos lados, pero sin embargo uno no utiliza todos esos relojes. Uno utiliza solamente aquellos que son de verdadera importancia. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es el tablero de comando, hay dos conceptos que son bastante interesantes. Uno es que con un ramillete de indicadores yo puedo tener una idea de hacia dónde está yendo la organización. O sea que es mejor tener indicadores que no tenerlos. La segunda conclusión es no debería tener demasiados indicadores. ¿Por qué? Porque si no se diluye cuál es importante y cuál no. O sea, si a mí me ponen frente a un Boeing, la verdad no sé de los 150 indicadores que hay ahí, cuáles son importantes y cuáles no. Entonces lo que tendría que tener es solamente algo. Ahora, esta idea de tablero de comando fue evolucionando y antiguamente lo que se hacía era solamente calcular indicadores financieros. Y ahí es donde aparece Kaplan y Norton, donde lo que arman es algo bastante novedoso, aunque digamos más o menos desarrollado en distintos lugares, pero ellos lo compilan y arman lo que se llama Balance Scorecard, o BSC. El Balance Scorecard lo que pregona es que tendrían que haber 4 dimensiones distintas sobre las cuales yo tendría que
tener indicadores, y son estas 4 que están viendo aquí. Por un lado, los indicadores financieros, que quizás sean los tradicionales y los más vistos. Otro indicador que tiene que ver con el ámbito o con el contexto de los clientes, en donde pueden ser, en este caso, indicadores financieros, pero también indicadores cualitativos. Otra disciplina, otro conjunto de indicadores que tienen que ver con los procesos internos, y otra dimensión que tiene que ver con indicadores de aprendizaje y desarrollo. Ahora, estas 4 dimensiones que exponen y proponen para el Balance Scorecard tienen que estar coordinadas y tienen que estar balanceadas. Por ejemplo, los indicadores financieros, si yo soy el manager de la organización, los indicadores financieros pueden ser extremadamente buenos si, por ejemplo, no hago inversiones en mejoras a los clientes, no realizo mejoras en los procesos, no doy capacitación al personal, pero esto en algún momento se acaba porque los clientes se van, el personal no sabe cómo trabajar y no tengo sistemas asociados a esos procesos. Por lo tanto, voy a tener mejores indicadores financieros en el corto plazo, pero después lo que voy a hacer es tener una mala performance porque voy a perder clientes o voy a perder posibilidades de hacer un buen trabajo. Entonces, es necesario quizás no tener tan buenos resultados en lo financiero y sí ocuparme del resto. Pero esto tampoco sin exagerar, porque los empleados o los operarios o los funcionarios de la organización no pueden estar todo el día haciendo capacitación. O no podría, por ejemplo, hacer una gran inversión en un sistema de administración integrado que mejore los procesos internos de la compañía sin hacer capacitación al personal que tiene que llevar adelante esos procedimientos. Como tampoco sería bueno tener un muy buen producto, pero que después tener falla en la logística, o en la entrega, o en la facturación, porque cualquiera de esas cosas pondría de mal humor a los clientes, más allá de que nuestro producto sea bueno. En definitiva, estas son 4 dimensiones que propone el Balance Scorecard que tienen que ser analizadas y que tienen que estar en mente de aquel que maneja la compañía. ¿Sí? Entonces, en estas dimensiones yo podría generar 4, 5, 6 indicadores por cada dimensión, y esos indicadores deberían estar coordinados y balanceados entre sí. Esta es un poco la idea del Balance Scorecard. Por un lado, y esto a modo de ejemplo, indicadores de proceso podrían ser cumplimiento de certificaciones, emisiones de reporte en tiempo, cumplimiento de conformidades, no paradas de trabajo, utilización de capacidad existente. Como pueden ver acá, son indicadores que son extracontables, ¿no? Son indicadores estadísticos extracontables que tendré que llevar en algún sistema aparte o en un sistema de administración general que puede llevarlo a cabo. En indicadores de cliente podrían ser satisfacción de cliente, nuevos clientes, aumento en la percepción de calidad, aumento en facturación o mejoras en la cobranza. Los últimos 2 de este aspecto por ahí son financieros. O sea, puedo comparar si hubo o no aumento en la facturación y si hubo una mejora en los días de cobranza, pero los otros son indicadores cualitativos para los cuales quizás tenga que hacer encuestas o preguntas o medirlo de alguna otra forma, como podría ser la recompra por parte de los clientes. En indicadores de aprendizaje y desarrollo podría ser cantidad y montos de juicios. O sea, se supone que si tengo mejoras en aprendizaje y desarrollo, la cantidad de reclamos debería caer.
rotación de personal, satisfacción laboral interna, horas de capacitación, reducción de horas caídas y accidentes. Todos estos deberían estar atados a el resto de las dimensiones. Y por último, indicadores financieros como podrían ser margen por unidad de negocio, ROE, que sería el return on equity o resultado medido sobre el capital, o el ROA, que sería el resultado medido sobre el activo, o el EVA, que sería el Economic Value Added, o el EBITDA, que es el Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. En definitiva, cada uno de estos indicadores tienen en sí mismo un ramillete de indicadores que van por detrás o son en sí mismo herramientas específicas. Esto lo vamos a ir viendo de a uno porque hay alguna herramienta como el Economic Value Added que la vamos a analizar a fondo y de forma específica. Entonces, acá tenemos algunas de las explicaciones de qué es cada uno de estos indicadores. El ROE o Return on Equity es el porcentaje que surge de comparar el resultado final de la operatoria de una compañía sobre el capital propio invertido. Es muy importante ver cuáles son las magnitudes que se utilizan para poder determinar cómo está conformado el indicador. En este caso, como es pesos sobre pesos, lo que me va a quedar es un porcentaje. Respecto al ROA, o Return on Assets, es el porcentaje que surge de comparar el resultado final de la operatoria de una compañía, una unidad de negocio, una transacción, sobre el activo mantenido para generar ese resultado. De nuevo, es una comparación entre un resultado y el activo, por lo tanto, esto genera un porcentaje. Acá hay un tema que es importante tener en cuenta, es que en el juego de estados contables, los estados contables tienen 4 estados básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. Bueno, hay algunos estados que son lo que los economistas denominamos variables de stock, como puede ser el estado de situación patrimonial, porque es una foto a un momento determinado, y hay otras variables que se llaman variables de flujo, que es, por ejemplo, el resultado que mide la acumulación de resultados en un periodo determinado. Entonces esto hay que tener cuidado porque es posible que el ROE o el ROA calculado en una organización no se calcule de igual forma que en otra organización. Otro indicador importante es el ROIC, que es el Return on Invested Capital, que también es un porcentaje que surge de comparar el resultado final de una operatoria sobre el capital invertido en la misma. Este ROIC participa del cálculo del Economic Value Added, y el Economic Value Added que tenemos aquí desarrollado, que es el método de cálculo, es una herramienta que indica el valor agregado que una determinada operación puede generar en un determinado momento. Solo como un tema referencial, Economic Value Added es una marca registrada de una consultora de New York que se llama Stern & Stewart. El ROE, entonces, lo que dijimos era un porcentaje que surge de comparar el resultado final de una operatoria sobre el capital propio invertido. La fórmula es bastante sencilla. Habría que ver, y aquí está la magia de lo que les decía recién, este patrimonio neto a qué momento está calculado. Puede ser, hay algunas empresas que calculan el patrimonio neto final, hay otras que toman el patrimonio neto al inicio del periodo, porque este resultado corresponde a un periodo. Hay otras empresas que acá sacan un promedio entre el patrimonio neto al inicio y al cierre, y hay otras que toman el promedio del patrimonio neto en
los 12 meses del año. Ahora, el ROE, si yo multiplico y divido por ventas y activos, me va a quedar esta igualdad. Ahora, si yo las reagrupo en resultados sobre ventas, ventas sobre activos y activos sobre patrimonio neto, en definitiva el ROE va a ser igual al margen neto multiplicado por la rotación de activos multiplicado por el leverage, que fue lo que vimos al inicio. El ROA, por su parte, es el porcentaje que surge de comparar el resultado final sobre el activo mantenido para generar ese resultado. Aquí, una vez más, este activo, que es una variable de stock, podría ser el activo al cierre, podría ser el activo al inicio, o el promedio de ambos. Si yo multiplico y divido por ventas, lo reagrupo, el ROA termina siendo el resultado sobre venta y las ventas sobre activo, y esto es igual a margen neto sobre rotación de activos. Como ven, podemos ir armando estos ramilletes de indicadores en función de lo que querramos calcular.